en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. Buenos días, Sevilla. Volvemos a estar otro día más hablando de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Hay tres palabras que deberían ser importantes, muy importantes para muchos de los que asimismo se llaman cristianos. Si no las conoces, posiblemente no lo seas. Y son estas tres palabras. Técnicamente dos palabras y algo que las une. Examen de conciencia. Tres palabras. Un solo término. Examen de conciencia. Y quiero empezar con un poco de historia, con un poco de citas que aquí, por lo menos en España, espero que la mayoría deba de conocerlas. Y si no la conoces, eres un mal católico, eres un mal cristiano. 1545 a 1563 tenemos el Concilio de Trento.
concilio donde se acuña este término de contrarreforma. Hay que ir en contra de estos cristianos que están leyendo sus Biblias y encontrando que muchas de las cosas que enseñamos son mentiras, que otras cosas son inmorales. Hay que ir en contra de ellos. Pues en este concilio, en la sesión 14, capítulo 5, se menciona sobre el examen de conciencia. Deben los penitentes exponer todos los pecados mortales de los que tenga conciencia, después de un diligente examen de sí mismos, examen de conciencia. También el Código del Derecho Canónico, en el canon 901, dice: el que después del bautismo ha cometido pecados mortales, que por las llaves de la Iglesia no han sido aún directamente perdonados, debe confesar todos aquellos de los cuales tuviere conciencia después de un diligente examen de sí mismo, examen de conciencia. Examen de sí mismo. Y explicar el derecho canónico, canon 901, dice: y explicar en la confesión las circunstancias que cambian la especie del pecado. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Si no lo sabías, si no lo sabías, eres un mal católico. Y si no lo crees, eres un peor católico. Sí es. Si no quieres saber. Si no lo sabes, mal católico. Pero si no lo crees, peor. Peor, porque tus propios documentos magisteriales están diciendo: para confesarte debes de hacer un examen de ti mismo, un examen de conciencia. Y concretamente, la sesión 14, capítulo 5 del Concilio de Trento y el canon 901 del Código de Derecho Canónico dice: debes de intentar recordar todos los pecados mortales. ¿Por qué? Tenemos ahí un cartelito que enseña por qué. Porque los pecados veniales, los pecados mortales que no son confesados, que no son satisfechos, según el catolicismo, te mandan a un lugar llamado purgatorio. Mas dice Dios en su palabra, en los Salmos, sobre el purgatorio: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. No se logrará jamás. Se hace, según la misma Iglesia Católica, se hacen exámenes de conciencia muy profundos para confesar los pecados mortales, porque si no has confesado todos los pecados, si no eres absuelto, si te quedan algunos pecados por los que tener penitencia, vas a ir al purgatorio, cuando la palabra de Dios dice que no es así. Pero verás, no es que yo esté en contra de confesar pecados, ni que esté en contra de hacer un examen de conciencia a fondo de los pecados. El problema con el capítulo 5 de la sesión 14 del Concilio de Trento y el canon 901 del Código del Derecho Canónico es que te obliga a recordar los detallitos del pecado, recordar cada pecado. ¿Y qué pasa si se me olvida alguno? Bueno, para eso tienes el purgatorio. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vale, confiesa tus pecados. Eso está bien. Confiésalos ante Dios, por cierto. La palabra de Dios dice que los pecados se confiesan ante Dios. Pero no que hagas un examen ultra exhaustivo en el que te acuerdes de cada pequeño pecado, porque eso es imposible. Eso es imposible. ¿Queréis una muestra? Os voy a dar una muestra de la historia.
Concilio de Trento se hace para imponer la contrarreforma. ¿Contrarreforma por qué? Porque había un monje agustino de nombre Martín Lutero, y este es el perfecto ejemplo de lo que dice aquí del examen de conciencia. Un monje que iba a confesarse a un confesionario, le contaba al padrecito todos sus pecados, y cuando salía del confesionario no salía limpio, porque decía, se me ha olvidado tal pecado, y volvía. Y se pasaba más tiempo en el confesionario que haciendo sus tareas como monje, que estudiando las escrituras, que orando, que limpiando, que cocinando. Se llevaba más tiempo en el confesionario que en otras cosas. ¿Por qué? Porque se iba acordando de pecados, iba teniendo culpa y culpa y culpa y culpa, y era un círculo de culpa, un círculo vicioso de culpa por los pecados que no había confesado. Porque ya la Iglesia Católica les estaba enseñando, el romanismo por lo menos les estaba enseñando, tienes que confesar tus pecados, tienes que decir los detalles, tienes que acordarte de todo, porque si no te acuerdas de todo, entonces no vas a quedar limpio. Si no vas a quedar limpio, ¿quién te dice a ti que podrás ir al cielo directamente sin pasar por el purgatorio o sin acabar directamente en el infierno? Se llaman pecados mortales, o los llaman pecados mortales, porque si no tienen absolución, si no tienen penitencia, llevan al infierno. Y se llaman pecados veniales porque si no tienen absolución ni penitencia, te llevan al purgatorio. Pero la palabra de Dios no habla en ningún momento de ningún purgatorio. Puedes buscar citas ultra rebuscadas, torcer la palabra de Dios lo suficiente y decir, mira, aquí hay un purgatorio, pero no. No, señor. La palabra de Dios solo habla de cielo e infierno. Y por eso estamos aquí. Así es. Porque tus pecados no confesados a Dios, los pecados de los cuales no te has arrepentido ante Dios, por los cuales no has pedido perdón, esos te van a llevar algún día a un juicio con Dios. Cuando mueras te van a llevar a un juicio con Dios, y de ese juicio vas a acabar en el infierno. Todos los pecados. No es que haya una gradación de pecados como habla el catolicismo, no. Hasta la mentira más pequeña que no te has arrepentido y pedido perdón ante Dios, esa te lleva al infierno. Esa no es venial, esa es mortal, y mortal de necesidad. Y por eso estamos aquí, para que entiendas que sí hay un verdadero examen de conciencia, sí hay una confesión de pecados ante Dios, y que en hacer eso, más la creencia del Evangelio, eso te va a llevar algún día con Dios al cielo. Y espero que algún día nos veamos allí. Vamos a leer algunas citas de la palabra de Dios que hablan sobre este examen de conciencia y vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a empezar por el libro con el que ya hemos empezado con ese cartel, que es los Salmos. Y dice Dios en los Salmos: el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios lo sabe todo. En los Salmos también encontramos, hemos visto primero que Dios lo examina todo, que todo lo está viendo. Encontramos también en otro salmo una oración de David: escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué bien haríamos en entender, primero, que Dios lo sabe todo. No hay nada que puedas hacer
en lo profundo de tu habitación de lo que Dios no tenga conocimiento. Así es. Y que, como David, deberíamos estar pidiéndole a Dios ese intentar enseñar lo que estamos haciendo mal. Por eso es que hay que hacer exámenes de conciencia. Escudriñame, oh Señor, enséñame los pecados que tengo por dentro. Porque muchas veces no los conocemos todos. Por eso Martín Lutero tenía un ciclo constante de culpa, porque no conocía todos sus pecados. Por eso tenía un ciclo constante de culpa. Por eso se llevaba más tiempo en un confesionario que orándole a Dios o que leyendo la palabra de Dios. Perdía el tiempo en los confesionarios, porque no conocía todos sus pecados. Sí, debería ser una oración nuestra que Dios nos muestre nuestros pecados. Deberíamos hacer más a menudo ese examen de conciencia para entender en qué estamos fallando e intentar cambiar. No porque en eso haya salvación, sino porque eso es una muestra visible de la salvación invisible, de la fe invisible. Tú no ves la fe, igual que tú no ves el pecado, o no ves todos los pecados. Es más, te puedo asegurar, tú no ves los pecados, tú ves las consecuencias de esos pecados. Tú no ves el asesinato, tú ves al muerto. Tú no ves la mentira, tú ves al que es pillado mintiendo. Tú no ves el robo, tú ves que de la caja registradora del banco falta dinero. Tú no ves el adulterio, tú ves el divorcio que causa que el marido se acostase con la secretaria. No ves el adulterio, no ves la mentira, no ves el robo, no ves el asesinato, tú ves las consecuencias de ese pecado. E igual tú ves las consecuencias de esa fe, la consecuencia de esa salvación, que son las buenas obras. Sigue diciendo David en los Salmos, y el subtítulo de este es Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Y empieza así: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El Señor lo sabe todo. Amén. Y al final de este salmo volvemos a repetir esta oración que cada cristiano, cada persona que diga ser cristiano debería tener. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Deberíamos Amén. hacer un examen de conciencia, un autoexamen de nuestros pecados. Y deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos, a conocer lo que hacemos mal e intentar cambiarlo para mostrar nuestra fe. Dios dice en el libro de Proverbios, y haríamos bien en hacer caso a los proverbios: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Haz un examen de conciencia. El mismo Salomón repite en el Eclesiastés: Salomón repite en el Eclesiastés: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Examen de conciencia. Estamos leyendo algunos pasajes de la palabra de Dios para que entendamos cuál es el verdadero examen de conciencia y por qué debemos hacerlo, y qué es lo que trae no hacerlo, qué es lo que trae todo esto. Pablo habla también en el Nuevo Testamento del examen de conciencia,
él dice a los corintios en 2 ocasiones sobre el examen de conciencia. Habla a los corintios en 2 ocasiones sobre el examen de conciencia. Él dice así en su primera carta: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Esto en el contexto de la cena del Señor, de la Eucaristía. Dice en su segunda carta el apóstol Pablo sobre el examen de conciencia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Me encantan las pullitas del apóstol Pablo, es un poco puñetero el apóstol Pablo. Hace un montón de pullitas cuando está hablando. Y esta es una. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y aquí la pullita: a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Así es. La palabra de Dios habla de este examen de conciencia, de que debéis examinarlo todo y retener lo bueno, dice Pablo. ¿Por qué hay que examinarlo todo? ¿Por qué hay que retener lo bueno? ¿Por qué hay que hacer este examen de conciencia, este autoexamen de los pecados? Pedirle a Dios que te examine, que conozcas todas las cosas malas que has hecho. Pues vamos a ver lo que dice el apóstol Juan, de muchas personas que hemos encontrado en la calle y que dicen: no tengo pecado. Si no tienes pecado, posiblemente no has estado escuchando y no has estado practicando de lo que hemos estado hablando. No has estado haciendo examen de conciencia. No has estado pidiéndole a Dios que te enseñe lo que estás haciendo mal, el pecado que estás cometiendo, la falta, el desvío, el error que estás cometiendo. Sí es. El apóstol Juan dice en su primera carta: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. Sí es. Mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos cristianos, pero luego estamos pecando todo el día, viviendo en pecado, no somos cristianos. Así dice Juan. Es un poco agresivo. Así es. Quizás es un poco agresivo, pero es que es así. Sí es. Es que la palabra de Dios no la puedes edulcorar, no la puedes endulzar. No, la tienes que leer tal cual. ¿Verdad? Yo la estoy leyendo tal cual. Así es. Y la estoy interpretando tal cual. Tú dirás: bueno, a lo mejor este pasaje lo puedes leer de manera alegórica. Lo tienes que entender. Lo tienes que entender. Cuando lees toda la palabra de Dios, entiendes lo mismo que yo. Que o eres cristiano o no eres cristiano. No puedes decir que eres cristiano y luego vivir como el más mundano, como el más pecador, como el más satánico. No puedes. Verdad. Mientes y no practicas la verdad. Sí es. Pero dice Juan: pero si andamos en luz, si decíamos que éramos cristianos y se muestra que somos cristianos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escucha lo que dice Dios: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Somos limpios por la sangre, no somos limpios por meternos en un cubículo de madera como leíamos, y lo vuelvo a leer. Amén. No somos salvos por meternos en un cubículo de madera y hacer lo que dice el canon 901 del Código de Derecho Canónico. El que después del bautismo ha cometido pecados mortales que por las llaves de la Iglesia no han sido aún directamente perdonados, debe confesar todos aquellos de los cuales tuviere conciencia después de un diligente examen de sí mismo y explicar en la confesión las circunstancias que cambian la especie del pecado. No somos salvos por meternos en un cubículo de madera a contarle nuestras intimidades
nuestros detalles de cada pecado que hemos cometido a una persona. No, señores. Somos limpiados no por las palabras de absolución, no por el ego te absolvo. Somos limpiados siendo cristianos, somos limpiados, como dice el apóstol Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, hemos hablado de examen de conciencia. Si no has hecho examen de conciencia, posiblemente estés aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y he aquí la clave. Empieza el subtítulo de este pasaje diciendo: Dios es luz. El primer versículo que hemos leído: Dios es luz. Lo que acabamos de leer: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y ahora, con ese contexto, Dios es luz, Dios es luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Con ese contexto, quiero que me digas quién es el Él de esta frase. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Jesucristo. Leamos de nuevo el pasaje y pregúntate, ¿quién es Él? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. 5 L's. 5 veces dice Juan: Él. Y en el contexto del pasaje, 2 personas se mencionan. O bueno, imagino que a lo sumo 2 personas: Dios y Jesucristo. En algún momento en este pasaje y concretamente en este versículo se menciona al sacerdote en el confesionario. No. En este pasaje se está mencionando a Dios y al Señor Jesucristo. Por tanto, dice Dios: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios o Jesucristo, elige la que quieras, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vuelvo a repetir, porque hemos estado hablando de examen de conciencia y es necesario recordar. Recordar lo que hemos hecho, pero también recordar lo que Dios hace. Y vamos a volver a recordar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios o al Señor Jesucristo. Ya te digo, puedes elegir cualquiera de las dos. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y repito lo que dice ahora: hijitos míos, cristianos míos, los que se dicen cristianos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo en este caso, Él es la propiciación, el sustituto por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es Jesucristo. Examen de conciencia, autoexamen antes de la confesión. Algo necesario. Necesitamos recordar lo que hemos hecho en contra de Dios. En contra de Dios. No es haberle
mentido a mi madre, haber robado en un banco, haber matado, haber odiado al hermano. No. Es el pecado de mentir, el pecado de robar, el pecado del asesinato, el pecado del odio. Eso es lo que tenemos que recordar. Porque son pecados hacia arriba, son hacia arriba, son pecados con Dios. El perdón con el hombre, así, le pides perdón al hermano y ya tú te quitas esa culpa de en medio. Si él te perdona, serás perdonado por él, pero tú le has pedido perdón. Y si él es cristiano, debería perdonarte, porque ¿qué dice Jesús cuando está diciendo el Padre Nuestro? Y no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Perdónanos nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo vuelve a decir justo al final, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus faltas contra vosotros, vuestro Padre, miramos hacia arriba, vuestro Padre que está en los cielos no va a perdonar a vosotros vuestras faltas. Si este perdón no existe, al que tiene que ofrecer, otorgar el perdón, no al que lo pide, al que tiene que otorgar el perdón, si este perdón no existe, este perdón tampoco existe. No existe. Y es importante en este sentido recordar el pecado cometido así, del hombre a Dios. Ese es el pecado que tienes que recordar. Ese es el pecado del que te tienes que arrepentir. Ese es el pecado que Dios te tiene que perdonar. Y para eso, este perdón es imprescindible. El perdón unos con otros es imprescindible para que haya perdón desde el cielo hacia la tierra. Amén. Para que ese arrepentimiento de la tierra al cielo sea acepto delante de Dios. Primera cosa que tenemos que traer a la memoria, nuestros pecados, para arrepentirnos y para recibir el perdón de Dios. Amén. Segunda cosa, y esta es la clave que tenemos que traer a la memoria, y esta es la clave que abre las puertas del cielo, lo que hizo Jesucristo. Hemos leído en la primera epístola de Juan 2 cosas que hizo Jesucristo. La primera, su sangre nos limpia de todo pecado, y la segunda, Él es la propiciación, el sacrificio, el sustituto por nuestros pecados. Eso es lo que hace Jesucristo en esa cruz del Calvario. Tienes tu pecado y la justicia de Cristo. Tú tienes tu pecado sobre tu cabeza. Y si te puedes acercar. Tú tienes tu pecado sobre tu cabeza. Y Jesucristo tiene su justicia y su rectitud sobre la suya. Cuando vas a la cruz del Calvario, cuando vas a creer en Jesucristo como aquel que murió y resucitó, este pecado que tú tienes en tu cabeza y que va a recibir más tarde, más temprano, la ira de Dios por él, sea en el infierno o sea de otra manera, si tú vas con fe y confianza puesta en Jesucristo en la cruz del Calvario, hace así. Justicia y rectitud de Cristo, lo recordamos, y tus pecados. Este es el cambio. Este es el cambio que tienes que hacer, querido amigo. Amén. Tu pecado, tu maldad, te la cambias con Cristo por su rectitud, por su justicia, para que ahora Cristo, que tiene tu pecado y tu maldad, sea propiciación, sacrificio y reciba toda la ira de Dios sobre él en la cruz del Calvario. Eso Amén. es lo que hizo Jesús. Esa es la segunda cosa que tienes que recordar. Así es. 2 cosas que tienes que recordar hoy. 2 cosas muy importantes que tienes que recordar hoy. Los pecados cometidos contra Dios y lo que Cristo hace para librarte de esos pecados, para imputarte su justicia. Cuando recuerdas pecados contra Dios y la
obra de Cristo en la cruz, tú te arrepientes y pides perdón a Dios por esos pecados, pones tu confianza y fe en esa obra de la cruz, y como hemos hecho antes, tú tenías pecados contra Dios, la ira de Dios sobre tu cabeza, y Jesucristo tenía en la suya rectitud y justicia. Y se hace el cambio, se hace el cambio. Pero es necesario que recuerdes, es necesario que obedezcas a Dios en el único camino, el único camino que Dios da para salvarse. Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Él dijo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que la salvación es única y exclusivamente por gracia a través de la fe. De manera que las obras juegan un papel nulo. No secundario, nulo. Mas, ¿qué hace Roma? ¿Qué es lo que hace Roma? Roma hace esto. 1439, Concilio de Florencia. Se hace oficial como doctrina del catolicismo que la institución católica romana enseña esto: nadie puede ser salvo solamente por fe. Mas la palabra de Dios, lo repito, dice todo lo contrario. Somos salvos por gracia, mediante la fe. No, esta es clave, no por obras, para que nadie se gloríe. Es del Señor Jesús toda la obra de la salvación, toda la gloria y todo el honor. Amén. Como decíamos, hay que recordar. 20 minutos máximo. Hay que recordar lo que ha hecho el hombre en contra de Dios y lo que ha hecho Jesús a favor del hombre, para que hagas el cambio y puedas ir al cielo. Dos cosas te pide Dios. Dos cosas te pide Dios. Cuando ya has recordado, lo que has hecho contra Dios, tú te tienes que arrepentir, te tiene que doler ese pecado. Del cielo a la tierra, te tiene que doler ese pecado. Y le tienes que pedir a Dios perdón. Así es. Tu arrepentimiento va de abajo a arriba. El perdón de Dios va de arriba a abajo. Pero el perdón de Dios es totalmente proporcional al perdón que hay aquí en la tierra. Si no hay perdón entre nosotros, no hay perdón de arriba abajo. Arrepentimiento de pecados. Amén. Y perdón de esos pecados. Primera cosa que tienes que saber, que tienes que recordar. Segunda cosa, lo que hizo Jesús por ti. Poner tu fe y tu confianza en ese que se clavó en la cruz. Amén. Que fue sepultado en la tierra y que al tercer día resucitó. Estas dos cositas, estas dos llavecitas, te abren la puerta del cielo. Amén. No hay tal cosa como leíamos, no hay tal cosa como unas llaves de la iglesia que te puedan perdonar algunos pecados después de haber sido confesados. Y decía el canon 901, después del bautismo, si has cometido pecados mortales, te tienes que acordar de todos tus pecados, hacer ese examen de conciencia. ¿Cuál es el problema con la historia? Que esto no se sostiene. ¿Sabéis lo que hacían los primeros cristianos? Salvación en Jesucristo. ¿Sabéis lo que hacían? Se esperaban hasta el último momento. ¿Por qué? Se esperaban hasta el último momento para bautizarse. Porque creían que si después de bautizado pecabas, te ibas al infierno. No podía haber una apostasía o un seguir pecando. Eso es lo que creían. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Si después de bautizado
pecas, tienes que confesarte. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues ni una cosa ni la otra. No es que después de bautizarte te tienes que confesar, sino que te tienes que confesar siempre ante Dios. Tienes Amén. que confesar tus pecados siempre ante Así Dios. es. Tienes que arrepentirte siempre de tus pecados. Pedir perdón a Dios siempre por tus pecados. Amén. Y lo que te lleva al cielo no solo es eso, sino que le pongas la fe y toda la confianza a Jesús muriendo en esa cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Eso te abre las puertas del cielo. Amén. No que todos tus pecados veniales se queden confesados, absueltos y sin penitencia posible. No es eso. Tú te puedes dejar pecados sin confesar y aún así ir al cielo porque te arrepentiste. Te arrepentiste una vez de tus pecados. Pediste perdón una vez por tus pecados. Ese momento existió, fue un punto en la historia. Pusiste tu fe en ese mismo punto en la historia, en Jesucristo, como tu Señor y tu Salvador. Ese es el punto en el que tú eres salvo. Ese es el punto en el que tú dices, ya soy salvo, ya tengo las puertas del cielo abiertas y me puede dar un infarto, me puedo quedar sin aire. Ese es el punto. Sí que es verdad que después de ese punto en el que tú eres salvo, después de ese punto en el que tú te has arrepentido, has confesado tus pecados, has recibido el perdón de Dios, no de los hombres, y has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, después de ese punto tú intentas quitarte esos pecados, dejar de pecar, tú intentas hacer buenas acciones, porque nadie puede ver la fe si no es por las buenas acciones. Como dicen nuestros compañeros reformados, concretamente los luteranos, las buenas obras son la forma en que uno puede ver la fe que es invisible. Uno no ve el viento, uno no ve el aire, pero sí siente el viento. Es una manera de saber que ahí hay aire, que hay viento. ¿Lo sientes? Uno no ve el pecado, pero sí las consecuencias. Así es. ¿Cómo uno ve la fe? Por las buenas acciones. Las buenas acciones muestran la fe, pero esa fe existe sin las buenas acciones. Esa fe es mostrada por las buenas acciones, pero existe sin necesidad de las buenas acciones. Existe por arrepentimiento y perdón de pecados y por la fe y la confianza puesta en Jesucristo. Amén. Y esa es la fe que salva, la fe que abre el cielo, que abre las puertas del cielo cuando mueres. Esa es la fe que le da toda la gloria y toda la honra a Dios como solo Él merece. A Él sea la gloria.